ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni siquiera ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora sí damos paso a nuestro pastor Armando Contreras para la explicación de la palabra. Adelante. Sí, gracias. Gracias. Bueno, hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo están ahí en sus casas? Y los hermanos invitados que están también viéndonos, que no son parte de la congregación. De nuevo, pues un abrazo. Hemos visto que varias personas pues se conectan. Les damos un saludo, un abrazo, como ya dije, a cada uno de ustedes. Y pues también a los miembros de la congregación, ¿verdad? Vamos entonces, hermanos, hoy sí traemos una presentación. Ya tenía algunas semanas que no traíamos una presentación, pero hoy por las imágenes que quiero que veamos, pues creí conveniente y pertinente traer una presentación. Vamos entonces a orar y vamos a perdón, ¿es el micrófono grande el que vamos a usar? ¿Ya no está el otro micrófono? Ok, gracias. Es que como yo lo escuchaba, no. Perdón, hermanos, para que sea claro desde el principio, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y vamos a entrar pues ya en la predicación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú eres el que nos permites estar en este culto alabando tu precioso nombre, y nos permites también, Señor, pues venir hasta el momento de aprender acerca de tu palabra. Creemos, Señor, que es una predicación fuerte, que es una predicación que confronta, y que creemos, Señor, que es una predicación que nos hace ver que el ser cristiano es ser radical, Señor. Que, como dice tu palabra, Padre, allá en el libro de Apocalipsis, a los tibios tú los vomitarás. Así que ayúdanos a ser radicales, Señor, en nuestro cristianismo. No es fácil, Padre, porque estamos remando contra corriente, pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguya y nos ayude y nos dé fortaleza para vivir tu palabra conforme a tú lo quieres. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Uno de los personajes que más tristeza me da, cuando yo veo su vida, pues estamos en el 13º de la serie, estamos hablando de Sansón. Me da mucha tristeza porque Sansón pudo llegar a ser uno de los más grandes líderes de Israel. Tenía el potencial, tenía el poder de parte de Dios para hacerlo. Y sin embargo fue un mediocre. Sin embargo fue un hombre que no consideró el llamamiento que Dios le había hecho. Y terminó como terminó. Y a mí a veces yo lo equiparo con la vida de muchos hermanos que así viven sus vidas, de una manera mediocre. Y realmente no ven la plenitud de Dios precisamente por eso. Toda la vida los ves quejándose, los ves lamentándose, los ves que no tienen dinero, que, no sé, cosas muy feas que pasan en sus vidas. No porque Dios no esté ahí, sino porque ellos no han querido obedecer plenamente a Dios. Y vamos a ver entonces, vamos a hablar acerca de Sansón. Sansón fue un juez de Israel. Y aunque ya lo he mencionado, cuando hablamos de otro juez de Israel, mencionamos que los jueces no eran gobernantes como tal, no eran como un rey, como un monarca, simplemente eran como caudillos que Dios levantaba en algunas ocasiones. Aquí ya leímos, el hermano Arturo nos hizo favor de leer, y ustedes también leyeron, y vimos que por el pecado de Israel estaban cautivos en manos de los filisteos por 40 años. Y esto era algo que se repetía, era como un ciclo que se repetía dentro del pueblo de los jueces, de la época de los jueces. Pecaban, luego clamaban y luego Dios los liberaba, Dios los libertaba. Y usaba a esos jueces para que los pudieran liberar o libertar. Y Sansón era uno de estos jueces. Ya leímos aquí, hermanos, del 1 al 7, Jueces 13, que es donde habla acerca de la historia de
Fíjense, esta historia de Sansón está desde Jueces 13, 14, 15 y 16. Qué importante era este juez. Era importantísimo la vida de Sansón. Pero fíjense ustedes, hermanos, lo que dice aquí. Dice, ya leímos que el ángel de Jehová se le apareció a Manoa, que era el papá de Sansón, y a su mamá, que no dice su nombre, era estéril. La mamá de Sansón en aquel entonces era estéril, y se le aparece el ángel y le dice, tú vas a ser madre. Y fíjense lo que le dice, el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y ahí le dice cómo, ¿verdad? Y dice, y me dijo en el 7, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y cabe mencionar aquí, hace falta mencionar aquí que era un nazareo. Y quiero hacer la aclaración. Una cosa es nazareno y otra cosa es nazareo. Un nazareno era el gentilicio de una ciudad, de la ciudad de Nazaret. Por eso a Jesús le decían Jesús de Nazaret. No porque él hubiera nacido ahí, él nació en Belén. Él nació en Belén de Judá. Pero después se tuvieron que ir a Galilea de los gentiles, y él nació en la ciudad de Nazaret. Por eso dicen, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Es decir, Jesús, por adopción, era nazareno, era un nazareno. Y claro, también él era un nazareo. Ahora voy a explicar lo que significa la palabra nazareo. Un nazareo era una persona que hacía un voto con Dios, o que sus padres hacían un voto con Dios, o en este caso, como Dios mismo hacía un voto con sus padres y con él mismo. ¿Y qué tenía que hacer en ese voto ese niño? Y fíjense, este nazareato, había unos nazareatos que duraban algún tiempo, 1 año, 2 años, pero el nazareato de Sansón era de toda la vida. Dice, era para toda la vida, desde su nacimiento y hasta el día de su muerte. ¿Qué tenía que hacer un nazareo? Fíjense, aquí está en este cuadro. Y ya vimos, era un hombre que estaba consagrado a Dios. Y tenía que hacer por lo menos 3 cosas, por lo menos. Había más, pero aquí quise resumirlo por lo menos en 3 cosas. La primera, como lo vemos aquí, nos dice que no debía cortarse el cabello. Nunca en su vida debía de cortarse el cabello, porque era el símbolo del nazareato. Eso significaba, fíjense, el pueblo de Israel no usaban el cabello largo. Las personas no usaban el cabello largo. Solamente los nazareos tenían que usar el cabello largo, y este hombre nunca tenía que cortarse el cabello. Imagínense, no sé si ustedes han visto en eso de los récords Guinness, que han pasado gente que nunca se corta el cabello. Pasaron hace poco a un señor de la India que se lo tenía que enredar, el cabello tenía tan largo que lo tenía que enredar. Imagínense, ¿no? Qué tremendo. Bueno, él no tenía que cortarse el cabello. La otra, no tenía que tomar vino, ni sidra, ni nada que viniera de la vid. Nada. O sea, en pocas palabras, no tenía que ser un borracho. En pocas palabras. Y la tercera, no tocar cadáver ni nada impuro. Por ejemplo, un nazareo no podía tocar a una mujer que estuviera menstruando porque era considerada impura. No podía tocar tampoco, precisamente como ya vimos, un cadáver o a un leproso o a alguien que estuviera enfermo. No podía tocar nada impuro. Y eso era el llamamiento que Dios le había hecho a Sansón. Ahora hay gente que dice, bueno, pero es que ese llamado se lo hizo el ángel de Jehová a los padres de Sansón, pero no a Sansón. Nadie le preguntó a Sansón. Bueno, para que sepamos, hermanos, y aquí entra la teología del pacto, que todos nuestros hijos, nosotros somos cristianos primeramente y hemos hecho un compromiso con Dios y Dios con nosotros. Hemos hecho un pacto, esa es la teología del pacto. Dios nunca nos va a dejar. Y nuestros hijos, les guste a ellos o no les guste, son parte de ese pacto, y algún día ellos van a aceptar al Señor Jesucristo y van a andar en sus caminos. Entonces, para quien pregunta, bueno, a mí quién me preguntó, muchos jóvenes dicen, a mí nadie me preguntó, yo nací en un hogar cristiano, a mí nadie me ha preguntado si quiero ser cristiano. No, bueno, tú decides la vida que quieres llevar, joven, pero déjame decirte que en algún momento de tu vida Dios te va a llamar a que le sirvas, sí o sí, porque eres parte del pacto, te guste o no, así es. Vamos a darle uno más. Y vamos a ver aquí, hermanos, la primera cosa, son 3 puntos que quiero que veamos hoy. Y la primera es que la fuerza de Sansón, ¿de dónde le venía? Le venía de Dios. Y esto yo ya lo vi, esta parte de la fuerza ya lo vi con los jóvenes. Un día estuvimos comentando esto con los jóvenes, pero quiero verlo ahora con toda la iglesia. Voy a leer 3 versículos, pero quiero que se fijen bien
en lo que yo subrayé de estos versículos. Fíjense bien, estos 3 versículos que voy a leer narran hazañas que hizo Sansón, hechos portentosos que hizo Sansón. Fíjense lo que dice Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. La Biblia dice que vino un león, le salió en el camino, un león, y él lo destrozó con sus puras manos. No tenía nada en las manos. Y entonces quizá eso se presta a era un hombre muy fuerte, era un hombre muy musculoso, era un hombre... Pero fíjense en la primera frase. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahora vamos a ver el segundo. Jueces 14:19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Él solito mató a 30. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Para esto se necesita leer todos los capítulos, ¿no? Sabemos que los filisteos le pusieron él les puso un enigma a los filisteos. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. ¿A cuántos mató? 30. Y uno puede decir, no, pues qué hombrazo, ¿no? Sabía karate, manejaba chacos, como un Steven Seagal, ¿no? No sé, uno de esos que salen ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? Bruce Lee, bueno, eso es de mi época, ¿no? Un Jackie Chan, no sé, que solitos pueden matar quién sabe a cuántos, pero eso es ficción, eso es la televisión, es el cine. Pero aquí él solo pudo matar a 20. Pero dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Vamos a darle otro, y ahí vamos a ver el tercer versículo. Fíjense, está ahí, bueno, son 2 versículos. Jueces 15, 14 al 15 dice: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahí se me olvidó subrayarlo, pero ahí lo subrayo con la palabra. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, quedando quemado como fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató allí a 1000 hombres. Fíjese lo que está diciendo la palabra de Dios. Y yo creo que si tú y como yo somos personas que creemos realmente que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no, y es que es simbólico, mató a 1000 hombres, simbólica, no es simbólica, es literal la palabra de Dios. Hay algunos libros que sí son simbólicos, pero aquí está hablando de una manera literal. Y Sansón mató a 1000 hombres, pero dice ahí, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Vamos a darle una más. Y bueno, aquí está la imagen donde está quitándose las cuerdas, ¿no?, que eran unos lazos muy fuertes donde lo habían amarrado. Bueno, vamos a darle una más. Fíjense cómo nosotros, y eso lo mencionaba yo ayer en una reflexión que daba, que hemos tenido un concepto erróneo acerca de la fuerza de Sansón y de otras cosas, por cómo lo ha retratado la iconografía, el cine, la televisión. Creo que eso es como muy importante, ¿no? El hecho de que nosotros podamos ver que a veces la tele nos presenta cosas y como que tenemos ese concepto, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las películas. O lo que vemos, miren, a veces hasta en las Biblias. Yo puse aquí, por ejemplo, una imagen de una película. Bueno, es así como yo la encontré ahí, se ve así como más. Pero también puse una imagen de una Biblia. Esta la sacamos de una Biblia infantil. Entonces, tanto a mayores como a grandes, como que tenemos ese concepto erróneo de dónde le venía la fuerza a Sansón, ¿no? Y por eso de ahí yo creo que, como mató al león, como mató a 30, y luego mató a 1000, ¿no? Pues era un hombrazo, ¿no? No, la Biblia, no hay ni un solo versículo. Lean ustedes desde Jueces 13 hasta Jueces 16 y no van a encontrar ni un solo versículo que diga que Sansón era fuerte, ni uno solo. Entonces a veces como que tenemos tergiversado eso, ¿no? Ahora, esto es importante resaltarlo porque quien hacía las proezas, pues sí, era Sansón, ¿verdad? Pero las hacía fortalecido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Yo quiero que leamos este versículo, hermanos. Ya lo conocemos de memoria, pero quiero que, por favor, ustedes lo recuerden en esta hora. Fíjense cómo dice, 2 Corintios 12:9, y bueno, pueden leer toda esa fracción del 7 al 10, me parece. Dice, y me había dicho, está hablando Pablo, mejor dicho, y me había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Y a veces nosotros tenemos la idea errónea de que cuando hacemos algo, yo terminé una carrera, terminé un doctorado, es que a mí me costó trabajo. Bueno, sí te costó trabajo, pero Dios te ayudó y te bendijo y te dio inteligencia. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene un cuidado especial de su pueblo, de nuestros jóvenes cuando van a la universidad. Él les da inteligencia, les da capacidad, más que las de otros jóvenes. Y eso ya lo hemos visto cuando vimos el pasaje de Daniel, 10 veces mejores, porque Dios es bueno con nuestros jóvenes, es bueno con nosotros. Pero a veces nosotros no reconocemos, mira la casa que yo hice. No, miren, yo cuando veo mi casa, de veras veo mi casa, no es la gran cosa, pero es mi casa, y yo digo, gracias Dios, porque si no fuera porque yo no sé de dónde salió, no sé, pero Dios sí sabe de dónde salió, Él me la dio. Entonces la gloria es para Dios. Siempre recordemos, hermanos, cuando hagamos algo, recordemos que es el Espíritu Santo, porque es de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos ayuda, fortalece y da sabiduría. No nos olvidemos, yo me puedo imaginar ahora a Sansón como un hombre común y corriente. No me lo imagino ya como un Hulk, como un Conan, me lo imagino como un hombre común y corriente, porque la fuerza le venía de Dios. Vamos a darle uno más. Y vamos a ver entonces, ya vimos la primera cosa, de dónde le venía la fuerza a Sansón. Lo segundo que quiero que veamos, hermanos, es que su vida fue en descenso, fue en decadencia, fue en declive. Y lo quiero comparar con la vida de cristianos que no quieren realmente estar bien delante de Dios. Como ya dije hace rato, que están con un pie afuera y otro adentro, que son tibios, que son mediocres. Pero eso sí, cuando necesitan algo, acuden a Dios. Cuando les pasa algo, le echan la culpa a Dios. Miren, hermanos, lo primero que hizo este hombre para ir su vida como en descenso fue tomar una mujer filistea. A ver, ¿quién era el pueblo que los estaba subyugando? Los filisteos, por 40 años los tenían subyugados. Y tomó una mujer de sus enemigos. Tomó una mujer que no podía tomar. Miren cómo dice Jueces 14:3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos. Fíjense cómo hasta hace ahí incircuncisos, porque la marca del pueblo de Dios era la circuncisión. Esos no tienen la marca de Dios, son incircuncisos. ¿Vas a ir a tomar mujer de esos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella es la que me gusta. Fíjense, para un judío común y corriente, estaba prohibido tomar una mujer que no fuera de su pueblo. Y eso lo podemos equiparar hoy en día, hermanos. Es lo mismo para el cristiano no puede casarse en yugo desigual, o no debería casarse en yugo desigual, porque va a pagar las consecuencias, tarde o temprano, hermanos. Fíjense, si para un judío promedio era malo, ¿cuánto más para un nazareo? Él no podía tocar a una mujer pagana. Pero fíjense, si se dan cuenta, Sansón, en todo lo que hizo, en toda su vida, Sansón fue muy sensual. Y a veces nosotros pensamos sensual y pensamos en una mujer o en un hombre así como que en traje de baño. No, sensual tiene que ver con todos los sentidos. Era un hombre muy sensual, le gustaba comer bien, le gustaba todo lo sensual. Ahora, no estoy diciendo que no nos debe de gustar lo sensual. Dios nos dio sentidos, eso ya lo vimos. Pero hermanos, no debemos dejar que gobiernen lo sensual en nuestras vidas. Y fíjense, claro, le agradaban las filisteas, ¿saben por qué? Porque eran inmorales, porque ellas no tenían ninguna prohibición. Porque está comprobado, hermanos, todos los pueblos antiguos, los filisteos, cananeos, todas estas personas tenían prostitución sagrada. Y no tenían conocimiento más bien no tenían temor, eran homosexuales, eran inmorales completamente. Y por eso le gustaron estas mujeres. Y claro, no le gustaba. Es lo mismo que pasa hoy en día en las iglesias. A veces los jóvenes que no andan bien en las cosas de Dios, no, yo que me voy a andar metiendo allí con una chava de la iglesia, ahí tengo que andar bien derechito, con su papá, con todos, y tengo que llevarla tal. No, mejor me ando con una del mundo. Esas no le rinden cuenta a nada, ni a nadie. Así más o menos pasaba, hermanos. Fíjense cómo Sansón se burlaba, o creía que se burlaba de Dios. Fíjense, yo le puse así el título, Sansón, el que se burlaba de Dios, o el que se burló de Dios. Pero es algo que no se puede, se lo puse adrede, porque la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. De Dios no nos podemos burlar. Pensamos que nos burlamos de Dios, pero de Dios nadie se puede burlar. Y fíjense, Jueces 16:1.
Fue Sansón a Gaza, otra de las tribus filisteas, de los clanes filisteos, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ya ni siquiera era, aquí por ejemplo, bueno, era su novia, ¿no? Era una mujer filistea, pero y aquí ya se empezaba a meter con rameras, con prostitutas filisteas. Y él era nazareo, estaba apartado. Ahora, déjame decirte algo, hermano. Algunos piensan que esto de Sansón, el nazareato, se aplica a los pastores hoy en día. El pastor es un nazareo porque él está consagrado a Dios. No, déjame decirte que no. Eso se aplica a todos los cristianos. En un sentido, todos los cristianos hoy en día somos nazareos, porque estamos llamados a vivir en santidad. Todos los cristianos, hermanos, todos. Y fíjate aquí, bueno, vamos a darle uno más acá. Ya vimos, ¿no? Su vida fue en descenso. Lo primero que hizo fue tomar una mujer filistea y luego una ramera. Y así fue en descenso su vida. Tocó un cadáver y comió algo que estuvo cerca del cadáver. Fíjense, ¿se acuerdan que había destruido? Ya leímos uno de los versículos, que despedazó con sus manos a un león y no les declaró nada a sus padres. Cuando fue de regreso, fue a ver qué había pasado con el león, porque acuérdense que nada más lo había puesto a la orilla del camino. Y fue a ver qué había pasado con el león y ve que en el león había un panal de abejas. Y fue y tocó el león. Era un cadáver, él no podía tocar un cadáver, estaba prohibido. Y no solamente tomó el león, sino que sacó el panal y comió miel. Y no solamente eso, sino que les dio a sus padres. Fíjense lo que dice la palabra. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Era un nazareo, hermanos. Él no podía tocar el león porque estaba muerto. No podía hacerlo, era algo impuro. Y todavía comió el panal, comió la miel que estaba en el león. Se burló de Dios, o pensaba que se estaba burlando de Dios y de la encomienda que Dios le había hecho. Dios le había dado una encomienda, incluso... fíjense, como dice aquí, no solamente lo tocó, ¿verdad? Que a mí me impacta eso. Todavía iba comiéndose la miel. Él sabía, y miren, muchos piensan, es que a lo mejor sus papás no le dijeron que él era nazareo. Y él no sabía que era nazareo. Más adelante vamos a ver que estaba consciente perfectamente de que él era nazareo y estaba apartado para Dios. Él estaba consciente, hermanos. Vamos a darle uno más. Ya vimos, segunda cosa, tocó algo impuro, algo que no debía tocar. Tercera, hizo un banquete para casarse donde violó más reglas del nazareato. ¿Hacer un banquete está mal? No, pero escuchen lo que dice Jueces 14:10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer. ¿De dónde era la mujer? Filistea. Entonces vino su padre a una de las aldeas donde estaba la mujer y Sansón hizo allí donde estaba la mujer, es decir, allí al estilo de los filisteos, hizo un banquete, porque así solían hacer los jóvenes, sí, así solían hacer los jóvenes filisteos. Entonces vino y hizo el banquete al estilo filisteo, es decir, así, al estilo que hacen hoy muchas personas. Me acuerdo mucho, hermanos, yo soy bien tajante porque como pastor en las iglesias donde he estado, me han dicho: pastor, nos vamos a casar, o va a haber unos 15 años, pastor, o va a hacer esto, o va a hacer aquello. Si son miembros de la iglesia, hermanos, les decimos: hermanos, aquí hay y hizo un reglamento, bueno, no lo hice yo, ¿verdad? En la iglesia ya se tenía ese reglamento. Esto es lo que, si es una boda, no puede haber vino, no puede haber esto, tal. Lo acepta para que nosotros lo casemos sí o no. Si no, case usted y haga lo que quiera. Me acuerdo mucho de un hermano, de un pastor que ya falleció ahora en la pandemia, el pastor Bernabé Bautista, trabajó conmigo en varias situaciones del sínodo, y me acuerdo que contaba de una ocasión donde a mí me impactó mucho, ¿no? Porque dice que fue no me acuerdo si fue boda, 15 años, la verdad es que no me acuerdo, pero fue una fiesta, ¿no? Y entonces les dijo: miren, no debe haber vino, no debe haber baile, somos cristianos, si lo aceptan así, adelante, si no, pues allá ustedes háganle como quieran. Bueno, pues aceptaron, estaban en la fiesta. Y entonces el hermano dice: yo agarré a 2, 3 ancianos de la iglesia y nos pusimos en la pista, porque era un salón y había una pista ahí, y pusimos nuestras sillas y dijimos: aquí no va a bailar nadie. Y no nos fuimos, hermano, hasta que se acabó la fiesta. Estaban enojados todos, pero no hubo. Y yo dije: ¿verdad? Qué pantalones del pastor, ¿verdad? Muy bien, hizo esta fiesta, hicieron este banquete al estilo filisteo, bajo los dioses filisteos. Uno de ellos era Dagón, adoraban a sus dioses. Y aquí deshonró a Dios
Y fíjense, esto es como cuando un cristiano se une en yugo desigual. Está deshonrando a Dios porque se está uniendo en yugo desigual. Pero más, como diríamos, más peor. Nada más estoy diciendo, es decir, que el pastor dice peor. Sí sé decir peor, hermanos, pero lo quise decir adrede. Más peor todavía, cuando se une a una pagana o a un pagano y se casan por la religión de él. Eso es lo que estaba haciendo aquí, lo que estaba haciendo Sansón. O sea, todavía de que estaba haciendo su banquete pagano, y se estaba casando con una mujer filistea, todavía se casa por su religión, adorando a sus dioses, porque ahí no era de gratis, cada fiesta era consagrada a su Dios. Era una afrenta tremenda a Dios, hermanos. Y obviamente en esas fiestas había mucho vino, y la gente tomaba, y seguro que Sansón, aunque no podía, también se echó sus drinks, porque sabemos que Sansón era una persona consagrada, un nazareo que no podía tomar. Pero segurito, así conociéndolo como era de sensual, que se echó sus drinks, segurísimo. Vamos a darle uno más. Vamos a ver entonces la tercera cosa. Ya vimos de dónde le venía su fuerza a Sansón. Ya vimos cómo fue en declive su vida por 3 cosas que hizo. Tomó mujeres filisteas, tocó cosas impuras, comió cosas impuras, hizo pachangas impuras, deshonró a Dios. Pero ahora vamos a ver cómo no aprendió de sus errores. Y esto lo vemos muchísimas veces con muchos creyentes, porque a veces no aprendemos de nuestros errores. Y vino la debacle. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra debacle? Como una caída y que viene un final tremendo. Eso es una debacle. Fíjense lo que dice Jueces 6:4. Después de esto, aconteció que se enamoró. Fíjense, otra vez, ya le había pasado con una filistea. Y esa filistea lo engañó, ¿verdad? Y dice aquí, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, esto es otra de los territorios filisteos, la cual se llamaba Dalila, que esta es conocidísima, ¿no? Hasta por los que no son cristianos, conocen a Sansón y Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, eran 5 príncipes filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer, cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. A ver, ¿esta mujer quería a Sansón? No, por supuesto que no. Como tampoco la otra. ¿Y sabes por qué? Porque estas mujeres amaban a sus dioses y nunca iban a dejar a su Dios. Por eso cuando alguien se casa en yugo desigual, no te estés engañando. Solamente puede ser que Dios tenga misericordia de esa persona y lo toque algún día, pero si no, nunca va a dejar sus creencias. Así como estas mujeres no dejaron sus creencias. Las tienen bien, y mira, las creencias que uno tiene, ya sea que sea ateo, que sea católico, que sea judío, que sea Dios, las tienen bien afianzadas sus creencias. Y va a ser muy difícil que dejen esas creencias. Fíjense, esto ya le había pasado. Esto ya le había pasado. O a lo mejor Sansón se sabía la canción que hay ahora, ¿verdad? Que si no, ¿qué dice? Que si no lo recuerdo, no pasó. A lo mejor se sabía esa canción, ¿verdad? Pero esa primera mujer filistea le sacó la respuesta del acertijo. Era para que ya no le sucediera. Pero pasa algo, cuando alguien está en pecado, cuando no está bien delante de Dios, pasa como un círculo vicioso, vamos a llamarle así, un círculo de decadencia, porque esa persona se hace necia y vuelve a cometer los mismos errores, las mismas cosas. Y esto es de veras, hermanos, aquí lo podemos ver, volvió a cometer el mismo error. Vamos a darle uno más. Fíjense que esto es tristísimo, hermanos, tristísimo. Por eso les digo que a mí la vida de este hombre me parece bien triste. Y cuando veo esto en la vida de un cristiano, de veras que me da tanta tristeza. Dice, revela el secreto y menosprecia su voto. Fíjense, en Jueces 16, 17, ¿se acuerdan? Dalila le estuvo diciendo, ándale, dime cómo te pueden vencer, dime cómo puede quitarse tu fuerza. Y la engañaba, ¿no? Y le decía, pues ahora sí, y ahora sí. Pero llegó un momento en que estuvo tan necia, ¿no? Tan necia como son algunas mujeres, no todas, ¿verdad? Pero, y dime. Y dice ahí en el 17, le descubrió pues todo su corazón. Diga, escucha bien esto, hermano. Jóvenes, escuchen bien esto. Dice Proverbios, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No le des tu corazón a cualquiera. Fíjense lo que estaba pasando aquí.
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Fíjense cómo sí estaba consciente de que él era nazareo. ¿Se acuerdan hace rato, verdad? Ay, ¿y cómo? Fíjense, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Él sabía, claro que sabía. Sus padres se lo habían dicho: tú eres apartado para Dios. Él lo sabía. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le abrió su corazón a quien no tenía que abrírselo. Y así pasa. Qué tristeza me da cuando hay jóvenes que están bien enamorados de muchachitas que no deberían, o al revés, muchachitas que están enamorados de jóvenes que no deberían, y le abren su corazón, y la Biblia dice: cuida tu corazón, cuídalo, porque de él mana la vida, por sobre toda cosa guardada, guárdalo. No se lo des a cualquiera. Y aquí, fíjense, el secreto era algo divino, hermanos. Es decir, era algo muy especial, era un voto que Dios había hecho con él. Porque, fíjense, hermanos, la fuerza no le venía del pelo, porque hay gente que dice: ay, la fuerza le venía del pelo. Ya vimos que no, ni de lo fuerte que estaba, ni tampoco del pelo. El pelo, acuérdense, era el símbolo del nazareato. Ese era el símbolo, es que lo hacía diferente a los demás, a la vista, pero no es que el pelo le diera la fortaleza. Cuando se rapó el pelo, él estaba diciendo: no quiero saber nada de este nazareato, no quiero saber nada de ti, Dios. Y ahí fue entonces que vino la debacle, ¿verdad? Era ese símbolo del nazareato. Pero el ser nazareo era un estilo de vida, hermanos. Debía ser un estilo de vida en santidad. Y Sansón estaba diciendo: no me importa para nada ese voto, no me importa tu nazareato. Fíjense qué tremendo. Ahora, pero no acaba todo. Vamos a darle una más. Fíjense cómo dice Jueces 16:20. Y le dijo Sansón, fíjense qué tremendo, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Quién le dijo? Dalila le dijo. O sea, ya vienen a agarrarte. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, fíjense, estaba dormido y ella lo despertó: Sansón, Sansón, despiértate, porque vienen los filisteos sobre ti. Y él, cuando despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Yo le he hecho a Dios de todo y me he escapado de todas. Yo soy aquel, soy Juan Camaney, y voy a salir de esta. Así piensan muchos, Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y miren qué triste, hermanos, ya Jehová se había apartado de él, porque en el Antiguo Testamento así era. El Espíritu Santo no era permanente. El Espíritu Santo iba y venía y salía de los cristianos, bueno, de los creyentes. Sabemos que ya en el Nuevo Testamento, cuando somos creyentes, viene el Espíritu Santo y está permanentemente en nuestras vidas. Pero aquí no era así. El Espíritu ya lo había abandonado. Y ustedes saben qué triste, porque después se burlaron de él. Todos los filisteos, cuando lo agarraron y le sacaron los ojos, se burlaban de él. Y a mí me da mucha tristeza cuando yo veo que el mundo se burla de nuestros jóvenes, se burla de nuestra, de su iglesia, cuando por pecado acaban mal. Y mira los cristianos, mira, esa mujer le pegan, y mira, y es cristiana, mira, ese joven es un borracho y es cristiano, y se burlan. Y a mí eso, hermanos, me da mucha tristeza. Aquí se burlaron de él, pero no solo se estaban burlando de él, se estaban burlando de Dios. Porque las luchas entre los dioses, ya vimos cuál era su dios. Baal, Dagón era su dios. Y entonces ellos estaban diciendo: Dagón es más poderoso que Jehová. Y mucha gente así dice: no, hombre, por eso mi religión es mejor que la tuya, porque mira cómo vives, mira cómo estás. Pero fíjense, hermanos, aquí, cómo creía que a pesar de su vida de pecado, Dios lo seguiría ayudando. Y así hay muchas personas, Es que Diosito es re lindo, Diosito es re bueno, es bien bueno Dios, y haga lo que yo haga, Él me va a perdonar. Discúlpame, pero hay un límite, porque la Biblia dice que habrá momentos o una época, una temporada en que te alcanzará tu pecado, hermano. Y entonces Dios se apartará. De nosotros ya no se puede apartar el Espíritu, pero sí se puede apartar la presencia de Dios por un tiempo. Eso es muy tremendo, hermanos. Muchos malinterpretan la fidelidad de Dios. Dios sí es bueno, pero no nos podemos burlar de Él, hermanos. Recuerden, Dios no puede ser burlado. Ni tampoco nos podemos burlar de sus designios, ni de los encargos que Él nos hace, ni de los ministerios que Él nos da.
Imagínense que un pastor, que ustedes supieran que yo soy borracho, que ustedes supieran que yo no soy digno del ministerio. Claro, no soy un santo, claro que también me enojo, pero trato de vivir una vida en santidad, hermanos. Imagínense ustedes que vieran un pastor que toma, que ustedes le creerían, por supuesto que no. Igual nosotros como cristianos tenemos que tener autoridad ante los demás, que la gente vea que somos diferentes. Y hermano, discúlpeme que yo lo repita siempre, pero es la verdad. Ahora, fíjense cómo Sansón nunca tomó en cuenta a Dios. Y eso lo podemos ver aquí en Jueces 16:28. Mira, lee conmigo entre líneas lo que dice aquí. Entonces clamó Sansón a Jehová. Ahora sí clamó a Jehová. En ninguna de las otras ocasiones clamó a Jehová, pero aquí sí, ¿no? Y ustedes saben lo que es clamar, gritar, ¡ayúdame, Dios! Aquí sí clamó. Y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Fíjense, aún aquí no quería hacer la voluntad de Dios. Aquí no lo hacía por Dios. ¿A qué lo había mandado Dios a él? A libertar a su pueblo de los filisteos. Y aquí no dice, Señor, dame una última oportunidad para que venza a los filisteos. No, dice aquí, dame esa última oportunidad para que tome venganza de los filisteos por mis ojos. Todavía seguía pensando en él. Y vemos, hermanos, cómo al final de su vida sí clama a Jehová. Cuando él pudo tener una vida de éxito en Dios. Él lo había escogido. Aún antes de que él naciera, era un privilegiado. Dios lo había escogido. Y pudo ser uno de los más grandes líderes de Israel. Y fíjense cómo terminó. Qué triste, hermanos. Qué triste. Me acuerdo mucho de una persona, de un borrachito que él decía que era cristiano, iba a una iglesia y siempre andaba borrachito. Y me acuerdo que lloraba y decía, es que les hablé de Cristo, pero no me hacen caso. Pues ya no le decíamos nada. No te van a hacer caso. Si eres un guiñapo, eres un pelele, eres un tibio. Hermanos, el Señor no quiere perfectos, porque no los hay. Pero Él quiere capacitar a esos imperfectos para que le sirvan, para que sean grandes. Y miren qué triste la vida de este hombre. Qué triste. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos enseñas en la vida de Sansón, un hombre que nunca, Señor, quiso obedecerte, ni nunca tomó con aprecio el nazareato que tenía. Enséñanos a nosotros como cristianos, somos nazareos también, Señor, porque estamos apartados, somos especiales para ti. Que no se burle el mundo de nosotros, de nuestros hijos, que no se burle de nuestra iglesia ni de ti, Señor. A veces por nuestra causa, porque dicen, míralos, son cristianos, y hacen lo mismo, son iguales, son unos peleles. Señor, que no sea así en nuestras vidas. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que fortalezcas a tu iglesia, fortalécenos y ayúdanos a ser diferentes realmente. Ahora, aquí, Señor, tú nos das una oportunidad. Si alguien ha fallado, que seguramente así ha sido, hoy, Padre, hoy, danos la oportunidad de seguirte sirviendo. Te dejo, hermano, que ores unos momentos en silencio. Pídele perdón a Dios. Dile que te dé nuevamente la oportunidad de servirle, de ser un nazareo para Él. Señor, escucha el corazón de tu pueblo. Algunos quizá les haya entrado por un oído y salido por el otro. Pero yo sé, Señor, que sí hay gente que el Espíritu Santo le ha tocado. Y que el Espíritu Santo les ha mostrado, Señor, que nadie se puede burlar de ti. Que tarde o temprano daremos cuentas de nuestra mayordomía. Y tarde o temprano daremos cuentas de esos dones y de ese compromiso que tú nos has pedido y que hemos hecho contigo. Aún nuestros jóvenes, Señor, que aún no lo entienden, permite que en su corazón puedan ir sabiendo que son especiales, que son nazareos para ti. Te ruego esto, Señor, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al pastor por la explicación de la palabra que nos acaba de dar. Y vamos a cantar el
El himno 279, como respuesta a la palabra, como título tiene "Él vino a mi corazón". Sois el cambio operando, viendo en mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que Dios dio, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Una senda que el mal me trazó, solo encontré opción. Mis errores pasados Jesús borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me